y les voy a contar una historia de terror. ¿Han escuchado esas historias sobre personas que andan en la noche vagando y de repente ven criaturas extrañas a las que no les encuentran explicación? Hay muchos videos que circulan en internet sobre estos seres que salen por la noche y que de repente son captados por video, cámaras. Esta historia que les voy a contar es sobre un ser y me la contó mi papá y por eso le creo bastante porque, como les dije en el video anterior, mientras más cercana sea la persona que te cuenta la historia, como que más credibilidad hay detrás de la historia. Sin más, les voy a contar esta historia. Mi papá me cuenta que cuando era muy joven, antes pues la neta no había internet, no había nada con que divertirse ni nada, entonces él tenía un grupo de amigos, eran 4 amigos y mi papá, o sea en realidad eran 5 personas, que les gustaba muchísimo esto de los sucesos paranormales y estas cosas raras. Entonces ellos decidieron en una ocasión salir al panteón por la noche. ¿A quién se le ocurre eso? No sé, pero a ellos se les ocurrió eso para ver si realmente sucedían cosas, porque siempre han escuchado estas historias de que en los panteones escuchan lamentos, o que ven a los difuntos que están en el panteón, etcétera, etcétera. Ellos habían escuchado muchísimas historias sobre el panteón y decidieron ir una noche para averiguar si de verdad pasaban este tipo de cosas. Este panteón del que les hablo resulta estar justo a un lado del río. Ahorita ya está muy cambiado todo porque les estoy hablando de esta historia se hace como, no sé, unos 40 años o más. Entonces está ya muy diferente a como estaba en eso entonces. Pero él me cuenta que antes el panteón estaba, digamos, imagínense que este es el área del panteón, imagínense un rectángulo así súper enorme. Y de este lado había obviamente la barda del panteón, que era bastante pequeña y muy fácil de saltarse esa barda para ingresar al panteón. Y justo después de esa barda había como, no sé, imagínense como un montoncito de tierra que bajaba así hacia el río. Entonces, justo donde está la bajadita, había una vereda que pasaba justo al lado del río. Entonces, si tú caminabas por esa vereda, era muy peligroso porque estabas ya pues muy cerca de donde está el río. Entonces, ellos decidieron ir por la noche hacia el panteón y la verdad es que no tenían planeado caminar por esa vereda porque pues, realmente es muy peligrosa, pero cuando llegaron al panteón y vieron que por donde querían entrar pues no había acceso, dijeron, pues ¿por qué no vamos por esta parte donde está la barda, donde está la vereda, nos saltamos el bordito de tierra y nos saltamos la barda para poder entrar al panteón? Así su grandiosa idea. Entonces, dicho y hecho, fueron ya en la noche. Les recuerdo que antes no había celulares ni había muchísimas cosas así que podías utilizar para grabar cosas que sucedieran o algo así. Decidieron emprender camino y cuando llegaron al panteón y no podían cruzar por ahí, dijeron, bueno, pues ni modo, vamos a tener que irnos por la vereda. Y ya pues iban caminando así en la vereda y dice que pues en la noche no se veía casi nada, o sea, podían ver por dónde caminaban gracias a la luz de la luna, porque pues era luna llena, entonces podían ver más o menos qué es lo que estaba a su alrededor, pero no había ninguna otra iluminación. Como ya estaba un poquito lejos esa zona de donde está como la ciudad, digamos, pues no había de esas lámparas de luminarias de calle como ahora. Bueno, antes también había, pero ahí en esa zona no había porque ya estaba así súper lejos, ¿no? Entonces, una vez que se adentraron a esa veredita, él dice que como está muy peligroso porque está, imagínense que la vereda pues sí es ancha, sí caben como 2 personas, pero ya muy apretadas porque ya unos pasos más hacia el lado y ya se iban básicamente hacia donde estaba el río. Entonces lo que hicieron era caminar, digamos que en fila india, uno detrás del otro. Entonces iban caminando así y pues escuchaban los ruidos del río, así como los insectos, etcétera, etcétera, pero nada más, o sea, no se escuchaba ninguna otra cosa porque no había viento, o sea, esa era una noche donde no había viento que moviera las ramas ni nada, entonces lo único que se escuchaba así al máximo era pues el río, ¿no? Que estaba corriendo el agua y los insectos que estaban por ahí. Entonces él dice que ya iban caminando y la verdad es que sí estaban muy temerosos porque pues sabían que a un lado estaba el panteón y querían entrar al panteón, esa era su tirada, ¿no? Entrar precisamente al panteón, pero después como que dice que empezaron a recordar todas esas historias que les contaban y les empezó a dar muchísimo miedo. Total que ya iban caminando, cuando de repente alguien dijo, cállense que estoy escuchando algo, y entonces todos se quedaron en silencio y mi papá dice que lo primero que vio es que el sonido provenía del lado izquierdo, o sea, del lado de donde está el pastizal para entrar así a la bardita y entrar al panteón. Se escuchaba como que algo removía el pastizal y así las ramitas que estaban ahí
Entonces ellos veían así a lo lejos que sí se estaban moviendo así como las ramitas del pasto y todo eso, pero no veían qué es lo que estaba provocando eso. Entonces lo primero que pensaron todos, pues es un perro, ¿no? O algún animal. Pero la verdad es que un perro, si tú te encuentras a un perro y el perro está asustado o algo, lo primero que hace el perro es ladrarte. O sea, te ladra porque tiene miedo o porque, no sé, está protegiendo su territorio, etcétera, etcétera. O sea, los perros reaccionan de esa manera, ¿no? Y escuchas sus patitas tal vez, no sé, escuchas algo característico de un perro, pero dice que no escucharon ningún otro ruido más que el ruido del pastizal que se empezó a mover. Y en ese instante en que todos ya estaban viendo cómo se movía, vieron como, imagínense como una avalancha o no sé, de algo pesadísimo que movía y aplastaba todo el pastizal. O sea, se veía algo enorme viniendo de la barda, así, porque recuerden, imagínense que es la vereda y aquí a lo alto está así como el pastizal y eso para la barda hacia el panteón. Entonces veían como algo grande venía bajando así del pastizal y aplastaba así todas las ramas así. Entonces ellos se espantaron muchísimo y dijeron, no manchen, ¿qué es eso? Entonces uno dijo, corran, pero el que dijo corran ya estaba así 5 pasos adelante de ellos y ya estaba así echándose a correr porque tenía un chorro de miedo. Entonces todos vieron eso y se echaron a correr así. A sus espaldas, cuando voltearon, alcanzaron a ver que esa cosa enorme bajaba totalmente hacia la vereda donde ellos iban, cruzaba la vereda y se iba hacia el río. Pero lo más extraño es que no pudo haber sido una piedra enorme, porque una piedra tuvo que haber sonado en el golpe en la vereda y luego tuvo que haber sonado en el momento en el que cayera al agua y no se escuchó nada. Lo único que se escuchó fue como el ruido del pastizal así aplastándose y ya vieron como de reojo, vieron cómo se cayó esa cosa o se fue directamente hacia el río. Dedujeron que un perro no pudo haber sido, pero bueno, para no hacerles más larga la historia, resulta que ellos se echaron a correr así y cuando vieron, llegaron a un punto donde había un claro. Y en ese claro el río llegaba y desbordaba como una especie de lagunilla, pero para poder atravesarla había como una zanja enorme, entonces no podían cruzar por ahí o no había otra manera para poder seguir avanzando. Entonces dijeron, lo único que podemos hacer es regresar por el mismo lugar por donde venimos, porque ya no podemos avanzar más. O sea, quién sabe hasta dónde vamos a dar, ni siquiera conocían, era como una zona así de terrenos extraños, ni siquiera conocían por ahí. Dijeron, no, mejor, lo más viable es regresarnos por el mismo lugar. Y todos dijeron, no, yo no voy a regresar, que esa cosa, que no sé qué. Y entonces empezaron a platicar así de qué es lo que vieron en ese instante. Y varios dijeron que vieron como, mi papá me describe que es como una persona con los brazos así extendidos que se iba acercando hacia donde ellos estaban. Pero era algo muy grande, o sea, una persona no pudo haber sido porque se veía algo así, un ser grandísimo. Y pues piensan que tal vez por la poca iluminación y con el miedo pues se imaginaron eso, pero lo más extraño es que todos vieron más o menos lo mismo. Entonces también dijeron que un perro no pudo haber sido o algún otro animal no pudo haber sido porque no se escuchó ningún otro ruido, ni sus patas, ni ladridos, ni jadeos, nada. O sea, fue totalmente extraño y ya dijeron, bueno, pues ni modo, vamos a tener que regresarnos. El chiste es que como eran 5, dijeron, ya no vamos a volver a ir en fila india porque qué miedo, o sea, imagínense que te salga algo de los lados o algo así. Entonces decidieron que se iban así como en parejas, así 2 personas adelante, 1 en medio y los otros 2 atrás. Entonces ya iban así todos y dijeron, no, pero no se echen a correr, porque si se echan a correr, ahí sí, ¿no? Nos dejan a nosotros y nos vaya a pasar algo y no sé qué. Entonces dijeron, bueno, vamos a agarrarnos del cinturón para que nadie se eche a correr y así todos bien miedosos. Entonces ahí iban todos agarrados del cinturón, también para no caerse, porque les recuerdo que la vereda estaba bastante angosta. Entonces si alguien se echaba a correr o se tropezaba o algo, pues se caía al río. Entonces por seguridad dijeron, no, pues hay que agarrarnos y no sé qué. Entonces ya iban así todos agarrados del cinturón y así todos súper miedosos. Y ya, total que cuando iban pasando justo por ese punto, vieron que efectivamente todo el pastizal, todas las ramitas estaban aplastadas, como si algo enorme, así súper pesado, hubiera aplastado todo el pasto. Entonces se sacaron mucho de onda y nada más se quedaron viendo y siguieron caminando. Y ya cuando llegaron como al punto de inicio, así donde habían empezado a caminar, sin pensarlo, todos se echaron a correr a sus casas y ya jamás volvieron a regresar a ese lugar. Entonces, esta es una de las historias donde se habla de seres o criaturas de la noche en las que pues no sabes qué son esas criaturas o qué pasa o qué onda. Si les gustó esta historia, regalen un like, compártanla con sus amigos.